Hay personas que sobreviven guerras, hay personas que sobreviven accidentes, hay personas que sobreviven relaciones tóxicas y luego están aquellas personas que sobreviven algo que nadie ve, su propia mente. Porque hay cárceles sin barrotes, hay prisiones sin paredes y hay personas que llevan años encerradas dentro de una habitación mientras el mundo sigue girando afuera. Hoy vamos a ver en Psique Mestiza una cuestión, un caso clínico en donde vamos a entrar en una de esas habitaciones, la historia de María, una mujer mexicana de 34 años que dejó de salir de casa, no porque no quisiera, no porque fuera floja, no porque estuviera loca, sino porque un día su mente comenzó a convencerla de que el mundo exterior era peligroso. Y poco a poco la calle se convirtió en una amenaza. El supermercado para ella era terror. La gente la ponía en vigilancia y la puerta de entrada en un abismo. Pero esta historia no empieza con ansiedad. Empieza mucho antes. Empieza en la infancia. Empieza con una niña que aprendió algo terrible. Si me quedo sola, algo malo va a pasar. Y quizá mientras escuchas esto, tal vez una parte de ti también se pueda sentir así. Porque hay millones de personas en Latinoamérica viviendo con ansiedad extrema, ataques de pánico, miedo al abandono y agotamiento emocional, sin entender realmente qué les pasa. Y hoy no solo vamos a contar una historia, la historia de María, sino que vamos a entrar en la mente humana, en el miedo, en esa herida profunda de la infancia, en ese niño o niña herida, en la sombra y también, desde luego, en el camino de regreso. Nos centraremos en María. María recuerda perfectamente el día. Era un martes, las 4:30 de la tarde, en Ciudad de México. Había mucho tráfico, mucho ruido, mucho calor. Ella iba dentro del metro. Había trabajado durante 10 horas seguidas. No había dormido bien. Su pareja, además, acababa de dejarla hacía 2 semanas y llevaba meses fingiendo que estaba bien. Y entonces ocurrió. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Primero le dio como algo en el corazón. El corazón le palpitaba muy fuerte, muy rápido. Después las manos, una sudoración, unos temblores. Después también la respiración, corta, rota, jadeante, desesperada, para terminar con el pensamiento, que lo cambia todo. Empezó a rumiar y a tener esos pensamientos negativos, ese diálogo interno defectuoso que decimos los psicólogos. Y ella decía a sí misma, me voy a morir. María sintió que el aire desaparecía, que las paredes se cerraban, que iba a desmayarse allí mismo. Miró alrededor incluso buscando ayuda, pero todo el mundo seguía a lo suyo en el metro, mirando al móvil, mirando al infinito. Todos seguían viviendo una vida normal, y eso parece ser que a ella le aterró mucho más. Porque mientras ella sentía internamente que se moría, el mundo seguía igual. Bajó rápidamente en la siguiente estación, llorando, sin aire, convencida de que estaba sufriendo lo que podría ser un infarto. Y al final terminó en un servicio de urgencias hospitalario. Le hicieron su electrocardiograma, le miraron la presión, le miraron la sangre, pero todo estaba normal. Y entonces llegó la frase que millones de personas con ansiedad escuchan. Usted no tiene nada. María, no tienes nada. Pero ella sabía o creía que sí tenía algo. Lo que tenía era terror. Carl Jung decía algo estremecedor. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. María creía que su problema había empezado en el metro, pero no. Había empezado mucho antes, cuando tenía 6 años,
Entonces, en ese momento, recuerda que su padre desaparecía durante días por un problema de alcoholismo. Su madre sufría también una depresión importante. Y María aprendió algo muy pronto desde pequeñita, que el mundo no era seguro. La estabilidad podía romperse en cualquier momento, pensaba ella, porque la gente que amas puede irse. Y una niña pequeña no tiene herramientas psicológicas para entender eso. Entonces hace algo distinto, se adapta a esa situación, se adapta a esos momentos, se vuelve María desde pequeñita hipervigilante, aprende a detectar cambios en el tono de voz, aprende a sobrevivir emocionalmente, aprende a vivir en alerta. Y eso, años después, se va a transformar en una ansiedad crónica, porque la ansiedad no siempre nace del presente. A veces, muchas veces, nace de un pasado que nunca terminó. Después del ataque de pánico, María intentó seguir normal, pero algo había cambiado. El cerebro ya había asociado que el exterior era igual a peligro y comenzó una cuestión fundamental, y es que empezó a evitar. Comenzaron las evitaciones. Primero dejó de ir al metro, luego dejó de viajar en autobús, después dejó de acudir a los centros comerciales, después los restaurantes, después las filas en el cine, después los espacios abiertos, y ya llegó un momento e incluso a evitar los espacios cerrados. Hasta que un día llegó en que salir de su casa se volvió imposible. Y aquí es cuando ocurre algo realmente devastador a nivel psicológico. La evitación te da alivio inmediato, pero fortalece el miedo. Mirad, las personas con personalidad evitativa, en un momento, pues sí, puede la ansiedad reducirla, pero eso es un mecanismo, un círculo vicioso que al final te va creando cada vez más ansiedad, porque fortalece el miedo. Así, cada vez que María evitaba salir, su cerebro aprendía, tenía razón en escapar, y así es cuando le nació una prisión no física, sino que una prisión mental. Mirad, hay algo especialmente duro en Latinoamérica, donde la salud mental todavía está llena de vergüenza. Porque a María le llegaron a decir cosas como: échale ganas, todo está en tu cabeza, solo necesitas distraerte, esto le pasa a la gente débil. Pero claro, cada frase aumentaba su culpa, porque una parte de ella pensaba: ¿por qué no puedo ser normal? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la ansiedad profunda no es falta de voluntad. Es un sistema nervioso que podríamos decir agotado. Es un trauma adquirido. Es un miedo acumulado. Y todo ello en un cuerpo atrapado en supervivencia, por lo que aquí de nuevo tenemos que irnos a Carl Jung. Jung hablaba de la sombra. Todo aquello que reprimimos, todo lo que no pudimos sentir, todo lo que escondimos para sobrevivir. María había escondido miedo durante toda su vida. Había escondido abandono, había escondido tristeza y también había escondido rabia. Pero todo ello el cuerpo al final termina hablando totalmente. Un domingo, la amiga de María, Laura, fue a visitarla y encontró algo devastador. María llevaba 5 días sin salir incluso al balcón. La comida se le estaba acabando, las cortinas estaban cerradas y había una frase escrita en una libreta: no puedo más. Pero atención, ella no quería morir, quería dejar de sentir miedo. Y ahí hay una diferencia enorme. Muchas personas con ansiedad extrema no desean desaparecer, solamente desean descansar, desean dejar de luchar contra su propia mente, desean paz. Y Laura, su amiga, se sentó junto a María, y María dijo algo que le rompe el alma: ya no sé quién soy. Y esa frase, en el corazón psicológico,
es fundamental. En este episodio eso es de lo que estamos hablando. Estas personas llega un momento en que no saben quiénes son, porque la ansiedad severa destruye identidad. La persona deja de verse como alguien libre, empieza a verse como alguien roto, y cuanto más se identifica con el miedo, más pequeño se vuelve, por tanto, su mundo. Carl Jung hablaba de un arquetipo muy potente, la madre devoradora. No siempre una madre mala, a veces una madre emocionalmente dependiente, triste, frágil, inestable, y el niño siente que debe salvarla emocionalmente. María creció cuidando emocionalmente a su madre, escuchando sus crisis, esas crisis que llevaban a la madre a tener lágrimas, a esos silencios, y entonces desarrolló una personalidad, María, de tipo hipersensible, hiperresponsable, hipervigilante. Y cuando la pareja de María la abandonó, después, el inconsciente revivió la herida original. Me voy a quedar sola, se decía a sí misma. El ataque de pánico no fue solo ansiedad, fue simplemente una explosión emocional acumulada durante décadas. Y hay algo que en la psicología profunda se entiende muy bien. El cuerpo, desde luego, guarda memoria emocional. Y aunque la mente olvide, el cuerpo recuerda. Por eso María temblaba, por eso ella sudaba, por eso sentía terror sin explicación lógica. Su sistema nervioso estaba atrapado en alarma. Y aquí hay algo importante para quien escucha esto. No estás mal, no estás loca. Tu cuerpo está intentando simplemente protegerte, aunque lo haga de manera extrema. María se puso en psicoterapia, fue a terapia destruida emocionalmente, pensando que nunca volvería a ser normal. Pero su psicóloga hizo algo distinto. No empezó diciéndole, piensa en positivo, sino que empezó preguntándole, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste miedo de quedarte sola? Y María lloró muchísimo, porque el verdadero dolor nunca había sido el metro, ni la calle, ni el supermercado, sino que había sido el abandono. La terapia profunda es dolorosa porque obliga a mirar lo que evitamos toda la vida. María descubrió en esa terapia su rabia reprimida, su necesidad enfermiza de aprobación, su miedo a decepcionar, su dependencia emocional y sobre todo descubrió en psicoterapia algo muy fuerte. Había vivido para sostenerse y sostener emocionalmente a otros, pero nunca había aprendido a sostenerse, desde luego, totalmente a sí misma. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y María comenzó a entrar en su oscuridad, no para quedarse allí, sino para entenderla. Y llegó un momento clave. La psicóloga le dijo, vamos a salir. María sintió terror, un terror enorme, porque para una persona con agorafobia salir puede sentirse como caminar hacia la muerte. Primero fueron 5 minutos, después fueron 10, luego hasta la esquina, luego hasta la tienda, y hubo desde luego que sí recaídas. Hubo muchas recaídas, hubo incluso días de llanto, días de frustración, días de pensar no puedo más. Pero algo empezó a cambiar, su cerebro comenzó a aprender otra cosa. El miedo no me va a matar. Meses después ocurrió algo simbólico, María volvió al metro, a la misma línea de metro, a la misma estación, con el mismo ruido, pero ella era distinta persona. Esta vez el miedo apareció, desde luego que sí, pero no huyó, no evitó, y respiró, y lloró un poco, pero permaneció ahí, y en ese instante recuperó una parte de sí misma, porque sanar no significa dejar de sentir miedo, significa dejar de obedecerlo. Tal vez mientras escuchas esto, entiendes demasiado bien a María. Tal vez tú también evites lugares, personas, conversaciones, emociones. Tal vez llevas llevando años sobreviviendo, sonriendo hacia afuera y derrumbándote por dentro. Y quizá nadie lo sabe, pero escucha esto. Tu ansiedad tiene una historia, tu miedo tiene unas raíces, y aunque ahora parezca imposible, tu mente puede sanar. Desde luego que no rápidamente, no mágicamente,
pero sí poco a poco, profundamente. Te voy a dar una serie de soluciones terapéuticas reales que puedes trabajar y que pueden trabajar contigo en psicoterapia. Trabajar una terapia psicológica profunda, especialmente de tipo integrativa, en donde se vea el trauma, un apego y ese enfoque jungiano. Una exposición gradual. El cerebro necesita reaprender seguridad. Una regulación, desde luego que sí, también del sistema nervioso, trabajando la respiración, el sueño, el descanso. Comprender, desde luego, la herida del abandono, porque mirar, muchas ansiedades esconden miedo a quedarse solos emocionalmente. Dejar de luchar contra las emociones, porque lo reprimido, como decía Carl Jung, se vuelve síntoma, se vuelve sombra. Y construir una identidad, desde luego, fuera del miedo, porque no eres tú ansiedad. María aún tiene días difíciles, a veces todavía siente ansiedad, pero ya no vive encerrada. Ahora entiende algo que cambió su vida. El miedo no era el enemigo, sino que era el mensajero. Un grito del alma, una parte herida pidiendo atención. Y quizá tu ansiedad también está intentando decirte algo, porque a veces la mente colapsa, cuando el alma lleva demasiado tiempo callada. Esto fue Psique Mestiza, donde exploramos la herida invisible de Latinoamérica, para transformar dolor en conciencia. Y recuerda, sobre todo, no todo el que sonríe está bien, y no todo el que tiene miedo está perdido.